fue detenida Martina N. por su probable participación en un triple homicidio. Atención, atención. La escena parecía absurda, casi irreal. Una mujer de complexión pequeña, rostro sin expresión y pasos cortos, descendía esposada de una camioneta blindada. 1,30 m de estatura, 23 años, jefa operativa de una célula criminal que convirtió una caballeriza en escena de guerra. 3 muertos, 2 heridos, un niño de 15 años con la gorra de béisbol todavía puesta. Omar García Harfuch recibió el reporte en menos de 6 horas, lo leyó una vez, cerró el folder y dijo lo que diría frente a su equipo táctico esa misma mañana. El tamaño no define la amenaza, el Estado va por todos. Lo que siguió fue un operativo que los noticieros cubrieron como una captura más, pero no lo era. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. El noticiero te dijo que fue una ejecución. Lo que no te dijo es que fue un accidente, que el blanco real nunca estuvo en esa caballeriza y que Martina convirtió ese fallo en masacre con 4 palabras escritas desde una casa de seguridad tomando té a kilómetros del lugar. Esa pregunta, ¿quién era el verdadero blanco y por qué sigue libre?, tiene nombre en los archivos de Harfuch, y ese nombre es lo que ningún noticiero ha pronunciado todavía. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Dylan González es el tipo de lugar donde la vida no avanza, descansa. Calles sin pavimento, casas de bloc sin pintar, un campo de béisbol con gradas de madera y redes remendadas con alambre. El aire huele a sal marina, a maíz tostado, a tierra húmeda cuando llueve por las tardes. Los vecinos se conocen por apodo, las puertas se dejan entreabiertas, los perros duermen en la banqueta. Es el tipo de pueblo que el crimen organizado elige con precisión quirúrgica, sin presencia militar, sin cámaras, sin testigos que quieran serlo. Esa tarde el cielo estaba encapotado, el viento traía un olor extraño, metálico, como aceite viejo mezclado con pólvora. Los perros ladraban sin razón aparente, y en la colonia Taiwán, al borde del lienzo charro, 2 motos negras rondaban en círculos lentos, como buitres que ya saben que algo está muriendo abajo. Dentro de la caballeriza, 5 hombres trabajaban sin imaginar nada. Uno de ellos, Ariel, 15 años, bromeaba con Gary sobre el próximo partido. Hoy sí vas a batear o vas a seguir durmiendo, fue su última broma. Las víctimas no eran al azar. Juan Carlos Valdés, alias Nato, hijo de un hombre con vínculos al crimen regional. Luis Cook, alias Gary, ídolo del béisbol local. Y Ariel, que no tenía apodo, no tenía antecedentes, no tenía nada que ver. Eso es lo que hace este caso diferente. Ariel no era el objetivo, era el error. Y Martina lo aceptó sin titubear. Porque para ella, los daños colaterales no eran tragedias, eran costos de operación. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Lo que las autoridades no sabían todavía era que Martina llevaba semanas preparando este momento, que nada en Dylan fue casualidad y que cada paso que dio en las semanas previas, cada decisión que le pareció inteligente, estaba en realidad construyendo el camino directo hacia su captura. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Martina no era impulsiva, era metódica. Y eso paradójicamente fue lo que la destruyó, porque los errores que la llevaron al cerco no fueron descuidos, fueron decisiones calculadas que en su momento parecieron brillantes, decisiones de alguien que creía que era más inteligente que el sistema que la perseguía. No lo era. El primero de sus errores lo cometió semanas antes del operativo. Necesitaba ojos dentro de Dylan, alguien que monitoreara los movimientos de sus objetivos sin levantar sospechas. Su solución, enviar a 2 de sus operadores a rentar una casa en el pueblo usando credenciales falsas. Se hicieron pasar por pareja, pagaron por adelantado, no hablaban con los vecinos, parecía perfecto. Lo que Martina no sabía era que esa decisión acababa de encender una alarma silenciosa en los sistemas de inteligencia de la Fiscalía de Quintana Roo. Las credenciales falsas usadas correspondían a una red de documentación que ya había sido identificada en 2 casos previos en la región. El patrón era conocido y cada vez que aparecía generaba una alerta automática, no una intervención inmediata, solo una marca en el mapa, una señal que decía: aquí hay movimiento. Ese fue que el primero. El segundo error lo cometió días antes, pero había algo que Martina no sabía todavía. Para dar la orden final usó un teléfono secundario, un número no registrado a su nombre, una línea que consideraba completamente limpia
ella. Le pareció inteligente, distancia física del crimen, sin rastro directo a ella. Desde la casa de seguridad en Kantunilkin, tranquila calculó cada palabra. A las 5:11 de la tarde marcó 3 palabras. Ahora, que no fallen. Lo que no sabía es que esa llamada fue triangulada en menos de 3 horas mediante la red de torres celulares entre Tizimín y Kantunilkin. El número quedó registrado en el sistema de intercepción de la Fiscalía, no como prueba todavía, como coordenada, una ubicación geográfica que empezaba a dibujar un radio de búsqueda cada vez más pequeño. Ese fue el segundo, el tercero lo cometió esa misma noche y ese fue el que cerró el cerco. Cuando Alfredo, el ejecutor, le reportó que Donato no estaba en la caballeriza, Martina tuvo 2 opciones: retirarse, esperar, dejar que el operativo fallido se enfriara. Eligió la tercera opción, terminar el trabajo esa misma noche. Intentó contactar a un nuevo ejecutor usando el mismo radio geográfico desde el que había operado todo el día. Ese segundo movimiento de comunicación, hecho desde la misma zona, en las mismas horas, con el mismo patrón de llamada corta y silencio, confirmó su ubicación exacta para los analistas que ya tenían su número triangulado. No fue la masacre lo que la delató, fue su incapacidad para aceptar que había fallado. Eso explica el error. Lo que sigue explica la magnitud. Un operativo de esa naturaleza fallado y con 3 muertos no planeados habría llevado a cualquier otro operador a desaparecer por semanas. Martina siguió moviéndose, siguió comunicándose, como si creyera que era invisible. Ese tercer error fue lo último que calculó mal, porque esa madrugada Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba. A las 6:30 de la mañana del día siguiente, una línea directa del gabinete de seguridad sonó 2 veces. Al otro lado, un fiscal hablaba rápido y en voz baja. Fallaron el blanco, pero van a intentarlo otra vez. Esto no fue un homicidio, fue un intento de ejecución de alto nivel. La llamada fue grabada. 5 minutos después, Omar García Harfuch estaba de pie frente a una mesa táctica con mapas de Yucatán y Quintana Roo desplegados, rutas no oficiales, puntos de tránsito subterráneo, códigos de radiocomunicación activos, nombres con apodo. No pidió tiempo, ordenó resultados, solicitó intervención conjunta con Marina, Sedena y la Fiscalía de Quintana Roo, activó el protocolo bifurcación, un mecanismo reservado para casos con riesgo de escalamiento interestatal, usado solo cuando la amenaza cruza jurisdicciones y el tiempo es el único recurso que no puede recuperarse. No es solo Martina, es una estructura y la vamos a quebrar, así lo dijo, sin adjetivos, sin pausa. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. En las siguientes horas el despliegue fue silencioso por diseño, sin sirenas, sin comunicados de prensa, sin movimiento visible que pudiera alertar a la red. Filtros de revisión cerraron las salidas terrestres hacia Tizimín, Valladolid y Espita. No retenes visibles, puntos de observación encubierta, con agentes en ropa civil y vehículos sin identificación. El objetivo no era detener el tráfico, era monitorear quién se movían, hacia dónde y a qué hora. 2 drones de reconocimiento comenzaron a sobrevolar rutas ganaderas en el corredor entre Kantunilkin y Tzilam González. Llevaban 40 minutos en el aire cuando el primero captó actividad térmica en una propiedad marcada como deshabitada en los registros catastrales. 2 figuras, movimiento hacia un vehículo, sin apuro, lo que confirmaba que no sabían que estaban siendo observadas. El equipo de campo recibió las coordenadas en tiempo real, visión térmica activa, comunicación encriptada en canal cerrado, sin radio abierta, sin posibilidad de intercepción por parte de la red de Martina. El cerco no se anunció, simplemente apareció. Afuera todo parecía normal, adentro ya era demasiado tarde. Mientras Martina creía estar en movimiento controlado, los vectores de interceptación ya estaban posicionados en un radio de 4 kilómetros. La propiedad de Kantunilkin tenía cobertura en los 4 puntos de salida. El vehículo detectado por el dron correspondía a una placa reportada en una de las alertas previas generadas por el patrón de credenciales falsas. Todo conectaba. Cada error de Martina había sido, sin que ella lo supiera, un hilo, y Harfuch los había
había jalado todos al mismo tiempo. Un elemento de campo reportó por canal encriptado a las 11:47 de la mañana. Objetivo confirmado en el vehículo. Solicito autorización para proceder. Harfuch respondió en 3 palabras: que no salga nadie. El convoy de interceptación se movió sin luces, sin sirenas. Información táctica de cierre perimetral. 2 vehículos adelante, uno lateral, uno cerrando la retaguardia. El camino rural era angosto, polvoriento, rodeado de milpa seca y árboles bajos. No había escapatoria y Martina, en el asiento trasero del vehículo, todavía no lo sabía. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. A las 11:52 de la mañana, el convoy bloqueó el camino rural en ambos extremos, simultáneamente, sin margen de reacción, sin ventana de escape. El vehículo de Martina quedó detenido entre 2 unidades blindadas con agentes apostados en posición táctica a ambos lados del camino. El polvo del frenazo todavía flotaba en el aire cuando se escuchó el primer comando por altavoz. Ocupantes del vehículo, manos visibles, desciendan lentamente. Los primeros 3 minutos fueron de contención, silencio táctico, posiciones mantenidas, ningún movimiento innecesario. Los agentes esperaban resistencia. Toda la inteligencia previa indicaba que al menos uno de los ocupantes podía estar armado. El conductor intentó retroceder una vez. El vehículo de retaguardia lo bloqueó antes de que completara el movimiento. No hubo más intentos. Los siguientes 4 minutos fueron de negociación silenciosa. Los ocupantes evaluaban sus opciones. Los agentes sostenían el perímetro sin avanzar, sin ceder. Era una presión calculada, no urgencia, sino inevitabilidad. El mensaje táctico era claro: pueden salir ahora o salir después, pero van a salir. La puerta trasera del vehículo se abrió desde adentro. Los últimos 2 minutos fueron de colapso total. El conductor descendió primero, manos en la nuca, sin resistencia. El segundo ocupante, un hombre que los registros posteriores identificarían como operador de logística de la célula, intentó tirar un teléfono hacia la maleza. Un agente lo interceptó antes de que tocara el suelo. Fue el movimiento más costoso que pudo haber hecho. Ese teléfono contenía lo que ningún reporte esperaba encontrar. Y entonces, la puerta trasera. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Martina descendió sin apuro. No corrió, no gritó, no intentó esconderse ni negociar. Bajó del vehículo con la misma calma con la que, según registros de vigilancia, había tomado té la noche anterior mientras sus sicarios ejecutaban la orden en Sealand. Miró directamente a la gente que se acercaba con las esposas. No apartó la vista. 1,30 m de estatura, 23 años, las manos extendidas hacia adelante como quien entrega un paquete. El agente a cargo reportó por canal encriptado: objetivo principal asegurado, sin resistencia activa. Fue en ese momento cuando dijo la frase que heló a los elementos presentes, la frase que después circularía entre los mandos como advertencia, no como anécdota. ¿De verdad creen que esto termina conmigo? No lo dijo con rabia, lo dijo con la misma frialdad con la que había escrito 4 palabras en un chat cifrado la tarde anterior: si no está el objetivo, liquiden lo que haya. Era una provocación o era la verdad. En ese momento nadie en el operativo sabía bien cuál de las dos. Harfuch recibió la confirmación en tiempo real. No celebró, no hizo declaración inmediata, solo respondió con la instrucción que definiría las siguientes horas de la investigación. Aseguren todo lo que traía, todo. Alto al fuego, amenaza neutralizada, 0 bajas federales. Pero la captura de Martina no era el final del operativo, era la llave que abriría lo que nadie esperaba encontrar. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. El teléfono que el operador intentó tirar hacia la maleza no tenía contraseña, solo una pantalla negra sin iconos organizados, sin nombre de usuario visible. El tipo de teléfono que alguien usa cuando quiere que parezca vacío, cuando quiere que quien lo encuentre lo descarte como insignificante. Fue el error más caro de la operación. Los peritos lo abrieron en 5 minutos y lo que encontraron dentro no estaba en ningún reporte previo, en ninguna carpeta de inteligencia activa, en ninguna hipótesis que los analistas hubieran construido hasta ese momento. Un chat archivado, nombre cifrado T11, dentro audios de voz cortos, ubicaciones compartidas con coordenadas exactas.
alertas y una fotografía que detuvo en seco a los analistas que la vieron. No era Gary, no era Nato, no era ninguna de las víctimas de la caballeriza. Era Donato Valdés, Don Nato. El padre, el inventario continuó y cada objeto contó una historia diferente. La masacre de la caballeriza había sido un error de sincronización. Don Nato, el verdadero blanco, el objetivo que justificaba toda la operación, había salido del lugar 15 minutos antes de que llegaran los sicarios. 15 minutos. El margen entre vivir y morir medido en el tiempo que tarda un hombre en terminar una conversación y caminar hacia su camioneta. Los sicarios llegaron tarde y en lugar de cancelar la operación y retirarse, Martina tomó una decisión que define todo lo que necesitas saber sobre cómo funciona su mente. En el chat de 11 a las 17:49 del día del ataque, apareció el mensaje que los fiscales llamarían la prueba más contundente del expediente, escrito sin signos de puntuación, sin mayúsculas, con la misma frialdad con la que se escribe una lista del supermercado. Si no está el objetivo, liquiden lo que haya. 4 palabras que convirtieron un operativo fallido en una masacre. 4 palabras que sellaron el destino de Ariel, de Gary y de Nato. 4 palabras escritas desde una silla cómoda en una casa de seguridad a kilómetros del lugar donde sus sicarios ejecutaban la orden. Pero lo más valioso no brillaba. El inventario continuó. En la casa de seguridad de Cantunilquín, los elementos encontraron lo que esperaban encontrar en una operación de ese nivel. 2 armas cortas con cargadores extras, radios de comunicación en frecuencia 462,5 MHz, la misma frecuencia identificada en interceptaciones previas de células del sureste, y fajos de efectivo en pesos y dólares que los peritos contabilizaron en poco más de 380,000 pesos, dinero suficiente para financiar 3 operativos adicionales del mismo calibre. Pero lo que los fiscales marcaron como hallazgo prioritario no fue el dinero, no fueron las armas, fue una libreta de pasta negra tamaño carta con anotaciones escritas a mano en tinta azul, 8 nombres, todos con apodo, todos con una columna de estado al lado derecho, uno marcado como ejecutado Gary, 3 marcados como confirmado, nombres que los investigadores reconocieron de inmediato como personas vinculadas a la red de Don Nato. Y al final de la lista una anotación con fecha y hora, la misma noche del ataque, las 18:22, que decía solamente no estaba. Confirmar con contacto, Don Nato seguía vivo y Martina ya estaba buscando cómo terminar el trabajo. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. Pero entre todo el arsenal, entre los teléfonos cifrados y la libreta con nombres de futuros muertos, había algo que nadie esperaba encontrar en una casa de seguridad operada por una célula criminal. En la habitación trasera, sobre una silla de plástico blanco, había una gorra de béisbol azul marino, con el logo desgastado de un equipo local, talla infantil. Los agentes la fotografiaron sin entender qué hacía ahí. Fue hasta horas después, cuando cruzaron los registros con los reportes de las víctimas, que el significado se volvió insoportable. Era idéntica a la que Ariel llevaba puesta cuando cayó, el muchacho de 15 años que bromeaba sobre béisbol segundos antes de que empezaran los disparos. Nadie en la sala dijo nada cuando lo entendieron. No había nada que decir, pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta. ¿Qué hacía esa gorra en la casa de Martina? ¿Era un trofeo, una señal para alguien más? ¿O simplemente el descuido de alguien que operó en el lugar antes del ataque y dejó un rastro sin darse cuenta? Los investigadores no han respondido esa pregunta públicamente, pero su presencia en el expediente abrió una línea de investigación que va mucho más allá de Martina, mucho más allá de Dylan González, y apunta directamente hacia algo que las autoridades todavía no están listas para nombrar en voz alta. Omar García Harfuch habló una sola vez sobre este caso frente a los medios. No usó adjetivos, no usó metáforas. Habló como habla alguien que lleva semanas leyendo expedientes y ya no necesita dramatizar lo que los hechos dramatizan solos. 4 oraciones exactas, directas. Detuvimos a la responsable operativa de una célula que ejecutó a 3 personas, incluyendo a un menor de edad. La estructura fue identificada, intervenida y desmantelada. Hay objetivos pendientes y el Estado los va a alcanzar. El crimen organizado no tiene esquina, pueblo ni tamaño que lo proteja. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. Analicemos esas 4 oraciones porque ninguna fue casual.
Detuvimos a la responsable operativa. No dijo líder, no dijo jefa, dijo responsable operativa. Esa distinción es técnica y es deliberada. Significa que por encima de Martina hay una cadena de mando que este operativo no tocó. Significa que ella ejecutaba órdenes, no las originaba. Significa que hay alguien más arriba a quien Harfuch todavía no nombra en público, pero que ya tiene identificado en sus archivos. Incluyendo a un menor de edad, esas 4 palabras no son información, son un mensaje. Le dice a la opinión pública, esto no fue una guerra entre criminales, hubo un niño. Y ese detalle hace que la respuesta del Estado sea no solo legítima, sino obligatoria. Hay objetivos pendientes. 3 palabras que en el lenguaje de los operativos de seguridad significan una cosa concreta. Hay nombres en una lista que todavía están libres. Harfuch no lo dijo como promesa, lo dijo como advertencia. La diferencia es que una promesa te da tiempo, una advertencia no. El crimen organizado no tiene esquina, pueblo ni tamaño que lo proteja. Esta última oración no estaba dirigida a los medios, estaba dirigida a una persona específica, a alguien que esa mañana escuchó la declaración en algún lugar entre Mahahual y Cantunilquín y entendió exactamente que el pueblo era Zilam, que el tamaño era Martina y que la siguiente esquina era la suya. El ausente escuchó esa declaración y supo que era para él. Este caso no ocurrió en el vacío. Lo que pasó en Zilam González es el resultado visible de un proceso que lleva años construyéndose en silencio en el sureste de México. Un proceso que las autoridades conocen, que los analistas han documentado y que los noticieros convencionales cubren como incidentes aislados cuando en realidad son síntomas del mismo problema. El primer hecho que este operativo confirma es uno que la inteligencia regional ya había identificado, pero que no había encontrado un caso tan claro para ilustrarlo. El crimen organizado en Quintana Roo y Yucatán está usando cada vez más a mujeres jóvenes en roles de mando operativo, no como figuras decorativas ni como parejas de líderes, sino como arquitectas de operaciones. La razón es táctica, generan menos sospecha, atraviesan filtros de seguridad con mayor facilidad y en pueblos pequeños su presencia no activa las alertas visuales que activaría un hombre tatuado con actitud agresiva. Martina no fue la primera, tampoco será la última. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. El segundo hecho que este operativo confirma tiene que ver con la caída de Jacobo Rodríguez Interián, operador regional vinculado al cártel de Caborca, detenido meses antes en un operativo coordinado entre la Fiscalía de Quintana Roo y elementos federales. Esa captura dejó un vacío de control territorial en el corredor entre Limones y Cantunilquín, y los vacíos en el crimen organizado no duran vacíos, se llenan. Lo que Martina estaba construyendo en Zilam no era un negocio independiente, era la reconfiguración de ese territorio bajo una nueva estructura, una estructura más pequeña, más ágil y con una orden de venganza específica contra quienes habían cooperado con las autoridades para capturar a Jacobo. Donato aparece en ese contexto no como víctima inocente, sino como pieza activa en ese tablero. Su nombre no está en los expedientes como detenido, está en los expedientes como objetivo y esa distinción importa. El tercer hecho que nadie está respondiendo públicamente es el más incómodo. Si la red de Martina tenía acceso a documentación falsa, a frecuencias de radio encriptadas, a una lista de 8 objetivos con seguimiento activo, ¿quién les estaba proporcionando inteligencia desde adentro? Una célula de 6 personas no construye ese nivel de infraestructura operativa sola. Alguien les estaba vendiendo información y ese alguien todavía no tiene nombre en ningún comunicado oficial. Un analista de seguridad consultado por medios regionales lo resumió sin rodeos. Lo que cayó es la punta, la base sigue intacta. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. Martina está detenida, la célula fue desmantelada, el protocolo bifurcación funcionó, pero hay un nombre que no aparece en ningún comunicado de detención. Un nombre que sí aparece en el chat 11, en la libreta de pasta negra y en al menos 2 reportes de inteligencia que circulan entre fiscalías del sureste, pero que no han sido presentados ante ningún juez. Donato Valdés, el ausente. Donato salió de esa caballería
caballeriza 15 minutos antes de que llegaran los sicarios. No opuso resistencia porque no estaba. No fue detenido porque desapareció antes de que el cerco se cerrara. Y desde entonces su nombre no ha vuelto a aparecer en ningún operativo, en ninguna detención, en ningún comunicado oficial. Pero su nombre sí aparece en una carpeta de Harfuch que todavía no tiene fecha de cierre. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Lo que Harfuch tiene ahora es considerable. Tiene a Martina en proceso judicial. Tiene el chat de 11 como prueba de cadena de mando. Tiene la libreta con los 8 nombres. Tiene los registros de llamadas trianguladas. Tiene las credenciales falsas vinculadas a una red de documentación identificada. Tiene, en resumen, el mapa completo de una estructura criminal que operó durante meses en el sureste sin que nadie la viera venir. Lo que le falta es el centro, porque todo lo que se encontró en esa operación, los teléfonos, las armas, el dinero, la libreta, apunta hacia arriba, hacia alguien que le daba instrucciones a Martina, que financiaba la célula, que tenía razones específicas para querer a Donato fuera del tablero, alguien que todavía está libre, que todavía opera, que todavía tiene acceso a la misma red de documentación, las mismas frecuencias encriptadas y posiblemente los mismos ejecutores que no cayeron en este operativo. El siguiente video de este canal va a ir directo a ese punto ciego. Tenemos acceso a información sobre los movimientos registrados en el corredor entre Mahahual y Limones después de la detención de Martina. Movimientos que sugieren que alguien reorganizó la estructura en menos de 72 horas. Tenemos el número de contacto que Martina intentó marcar la noche del ataque para conseguir un segundo ejecutor, un número que no pertenece a nadie en el expediente actual, pero que sí aparece en una investigación paralela que todavía está abierta, y tenemos el nombre en clave que los operadores de la célula usaban para referirse a quien daba las órdenes finales, el nombre que está por encima de Martina, el nombre que no cayó. Ese video se viene, y cuando lo veas vas a entender por qué Harfuch dijo hay objetivos pendientes en lugar de decir que el caso estaba cerrado. Eso no es todo. El siguiente hallazgo hizo silencio en la sala. Donato no estaba en la caballeriza ese día. Tampoco ha estado en ningún archivo de detención desde entonces. El ausente sigue libre. Y eso en los archivos de Harfuch tiene un nombre. Objetivo pendiente. Regresa por un momento al inicio de este video. Una mujer de complexión pequeña, 1,30 m de estatura, 23 años, descendiendo esposada de una camioneta blindada. La imagen que pareció absurda, casi real. Ahora sabes que esa imagen no fue el final de la historia, fue el resultado visible de una cadena de errores, decisiones y órdenes que empezó semanas antes en una casa rentada con documentos falsos, siguió con una llamada de 3 palabras desde Cantunilquín y terminó con 4 palabras escritas en un chat cifrado que convirtieron un operativo fallido en una masacre. Ahora sabes que el blanco real nunca estuvo en esa caballeriza. Ahora sabes que hay una libreta de pasta negra con 8 nombres, de los cuales no todos tienen una palomita al lado todavía. Y ahora sabes que hay una gorra de béisbol azul marino talla infantil sobre una silla de plástico blanco en una casa de seguridad idéntica a la que Ariel llevaba puesta cuando cayó con 15 años sin haber hecho nada malo, sin entender por qué. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. La madre de Ariel dejó la gorra de su hijo junto a la estufa, como si en cualquier momento él fuera a llegar hambriento pidiendo tamales. Esa gorra sigue ahí, el caso sigue abierto y Donato sigue sin aparecer en ningún expediente de detenidos. Eso es lo que este canal hace diferente. No te contamos la captura cuando ya está fría en los noticieros. Te contamos lo que los noticieros no tuvieron tiempo, acceso o voluntad de investigar. Te contamos el chat de 11. Te contamos la libreta. Te contamos por qué la declaración de Harfuch fue un mensaje codificado hacia un hombre que escuchó su nombre entre líneas y entendió perfectamente que le estaban dando un plazo, no una oportunidad. Si llegaste hasta aquí, sabes más sobre este caso que el 90% de las personas que vieron los titulares. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campana, porque el siguiente video va directo al corredor Mahahual Limones, al número de contacto que Martina intentó marcar esa noche y al nombre en clave que está por encima de toda esta estructura y que todavía no
no ha aparecido en ningún comunicado oficial. Ese video no va a durar mucho tiempo disponible sin que alguien intente hacer ruido alrededor de él. El Estado no olvida, este canal tampoco. Y Donato, el hombre que salió de esa caballeriza 15 minutos antes de que llegaran los sicarios, lo sabe. La gorra de Ariel sigue junto a la estufa. La carpeta de Harfuch sigue abierta. Ninguna de las dos tiene fecha de cierre todavía.